Buenos días, hermanos. Es un gozo y un privilegio estar acá, compartir este tiempo alabando y adorando al Señor. Algo muy precioso, algo que podemos disfrutar mucho. Y damos gracias al Señor por este privilegio. Saludamos a todos los hermanos, con los presentes, con la mayoría ya nos saludamos, pero también saludamos a los hermanos que están escuchando la transmisión, que no los vemos, pero sabemos que están ahí. Algunos avisaron que están escuchando y bueno, les saludamos con mucho amor en el Señor. Y saludo yo en nombre de todos los hermanos que están acá reunidos en esta mañana. Vamos a leer en esta mañana la palabra del Señor, un pasaje muy conocido en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 y vamos a empezar la lectura en el versículo 1. Voy a tratar de no ir muy rápido, ser breve, para que en lo posible me quede a mí y nos quede a cada uno de nosotros lo que tratamos de transmitir. A veces los hermanos jóvenes nos bombardean con muchas cosas y cuando nos vamos nos acordamos de una parte sola. Muchos conceptos lindos que se dan, buenos, edificantes, no los podemos retener por la abundancia de los conceptos que se nos viertan. No sé si soy claro. El famoso estadista, lo voy a decir en español, no en inglés, pero estadista inglés Winston Churchill, él cuando se dirigía a la nación en un momento muy especial como era la Segunda Guerra Mundial, él hablaba muy pausado, a propósito iba muy despacito porque él quería que los habitantes de Inglaterra entendieran lo que le quería transmitir. Y parecía exagerado, pero iba diciendo casi palabra por palabra, sin ningún apuro, y comunicando lo que quería comunicar. Vamos a ver si en esta mañana no vamos a imitar a Churchill porque es un inglés, yo soy gallego y entonces nada que ver. Pero tratar de concentrarnos, hermanos, en lo que la palabra del Señor nos dice y quedarnos con estos conceptos de la palabra que son los que nos edifican, los que nos dan fuerza, los que nos sostienen en la vida cristiana. Filipenses capítulo 4, versículo 1, dice así: Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Hasta aquí la lectura y que el Señor añada su bendición a su bendita palabra. Me olvidé de decir algo que es importante, que todos se han dado cuenta, pero nos está visitando Eliana, pero también está Natalia. Ellas vinieron de Paysandú, las dos, y bueno, es un gozo tenerlas acá con nosotros. Siempre disfrutamos estas gratas visitas. Así que deseamos que se sientan muy a gusto y también lo mismo los demás hermanos. Hace unos domingos, para ser exacto, el domingo 12 de junio, finalizamos el estudio que venimos haciendo de Filipenses en el capítulo 3 y empezamos con el capítulo 4, el versículo 1.
y estuvimos viendo algunas cosas allí. Y vimos que en medio de las expresiones tan cariñosas que Pablo tiene ahí en ese versículo 1 del capítulo 4, él también les hace a los creyentes un encargo especial. Y en ese versículo era: estad firmes en el Señor, amados. Estad firmes en el Señor, amados. Y consideramos esto a la luz de otros pasajes del Nuevo Testamento. Hay muchas escrituras que nos exhortan, nos animan a permanecer firmes en el Señor. Y vimos eso a fin de que apliquemos estas ideas en nuestras propias vidas, de mantenernos firmes en todas las cosas, no solo lo que vamos a ver especialmente enfocado acá en Filipenses, sino en las demás cosas que tienen que ver con el testimonio, con la obra del Señor, que podamos estar firmes en el Señor. En Efesios 3, allí donde habla Efesios 6, donde habla de la armadura del creyente, en el versículo 13 dice: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y ahí toda la armadura de Dios sabemos lo que era, nos lo va describiendo: el escudo de la fe, el cinturón, la palabra, la oración, todo eso que como creyente debemos tener y manejar, tenemos que hacerlo nuestro para poder estar firmes en el Señor. Y dijimos que hay en el comienzo de este capítulo 4 otras dos afirmaciones que incluyen estas tres palabras tan lindas: en el Señor. La primera es esta del versículo 1, y la segunda la leímos en el versículo 2: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y la tercera en el versículo 4: regocijaos en el Señor siempre. Así que tenemos estar firmes en el Señor, tener un mismo sentir en el Señor y regocijarnos en el Señor. Vamos a ir poco a poco, vamos a seguir viendo estas cosas. Estas tres cosas que Pablo menciona así, haciendo un énfasis especial con las palabras en el Señor, bendicen la vida del creyente. Es lo que alimenta nuestras vidas, es lo que nos da gozo, nos da confianza en el Señor, nos da motivación para vivir para Él. Pero no solo es algo que bendice al creyente, sino que es algo que Dios lo ha dispuesto, y por lo tanto, cuando Él ve a sus hijos caminando de esta manera, hay mucho gozo también en el corazón de Dios. Entonces, hoy, con la ayuda del Señor, vamos a pensar un poquito en el versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y vamos a ver que eso también es una necesidad para todos nosotros, ser de un mismo sentir en el Señor. Dios desea que sus hijos vivamos en paz. Ese es el plan, el propósito de Dios es así, que practiquemos la paz en las relaciones unos con otros. Y hay muchas citas bíblicas que nos hablan de esto, de vivir en paz. Especialmente en los saludos de Pablo, en casi todas las cartas, él incluye esta idea: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El deseo del apóstol de que los hermanos a quienes se estaba dirigiendo estuvieran disfrutando de la paz de Dios en sus corazones. Y yo quisiera mencionar algunos versículos que son bien específicos en cuanto a esto. En Romanos capítulo 12, versículo 18, dice así: si es posible, en cuanto dependa de vosotros,
estad en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esto es algo que Dios nos pide a nosotros. Y esta es la actitud con la que nosotros tenemos que encarar la vida. No podemos andar por la vida pleiteando con uno, con otro, peleando, discutiendo. No, el creyente se debe destacar por ser una persona de paz, como fue el Señor Jesús. Acá dice a todos los hombres, se refiere a todos los seres humanos, es algo genérico. Y en lo que nosotros podemos hacer, por eso Pablo dice, en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y sabemos que hay una parte que nosotros tenemos que hacer, no solo en la iglesia, sino también con los compañeros de estudio, con los compañeros de trabajo, con los vecinos de nuestro barrio, con la gente con la que nos relacionamos. Tenemos que buscar la manera de estar en paz, porque también es una posición que nos habilita para dar un testimonio del Señor, para poder hablarle a otros del Señor y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Si alguien que viene a mi casa a cobrar una cuenta y yo lo trato mal y le hablo mal y todo mal, un día le voy a querer dar un folleto y va a decir, no, quédese usted con él, lo necesita usted, no yo. Entonces, qué bueno es que nosotros tengamos las cosas claras, que los creyentes debemos ser personas de paz. Personas de paz. A veces nos vemos en situaciones complicadas, pero por eso el apóstol dice, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. Romanos 14, 19 dice, por tanto, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sigamos lo que contribuye, lo que aporta, lo que ayuda a la paz y a la mutua edificación. Aquí ya el enfoque no es para toda la gente, sino que es un enfoque más para la iglesia, para nuestra relación como hermanos. Debemos buscar y seguir lo que contribuye a la paz. Y esto lo debo tener en cuenta para medir mis reacciones. No tener reacciones que hagan mal a mis hermanos, sino que moverme y tratar de comunicarme en este sentir de tener paz y de que lo que voy a comunicar y que voy a hablar con mi hermano o con mi hermana tiene que ser algo que termine haciéndonos bien a los dos, algo que sea, como dice acá, que contribuya a la mutua edificación. No solo a ese relacionamiento de paz, sino que nos ayuda a crecer juntos y avanzar juntos para la gloria de Dios. ¿Cómo es mi trato con mis hermanos en la iglesia? ¿Es edificante? ¿Es un trato de paz? Bueno, son cosas que tenemos que revisar porque el Señor dice que debemos vivir de esa manera. Muy conocido, Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Sabemos que cuando está hablando de la unidad del Espíritu Santo, se está refiriendo al cuerpo de la iglesia, esa unidad preciosa en la que al creer en el Señor Jesucristo nosotros somos introducidos por el bautismo del Espíritu Santo, como dice en 1 Corintios 12:13. Pero debemos ser solícitos, cuidadosos de cuidar eso. ¿De qué manera lo vamos a cuidar? Nos dice la manera. En el vínculo de la paz. El vínculo, el relacionamiento entre nosotros. Tiene que ser, hermanos, un relacionamiento de paz. A veces algunos dicen, lo que pasa es que es mi carácter. Una cosa es tener carácter y otra cosa es tener mal carácter. Los creyentes debemos ser personas de carácter, pero un carácter controlado, un carácter dominado por el Espíritu Santo y que podemos comunicar paz. No debemos ser personas que siempre estamos comunicando agresión hacia los demás.
nuestro relacionamiento con nuestros hermanos para Dios es muy importante. Es muy importante. En 1 Tesalonicenses 5:3 dice, tened paz entre vosotros. Yo tomé solo algunas citas, ¿no? Hay un montón de citas en el Nuevo Testamento que nos hablan de esto. Y Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Que la paz de Dios sea la energía, la fuerza que controla nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Esto no es teoría, hermanos, esto es algo práctico. La paz de Dios quiere obrar en nosotros de manera que nuestro comportamiento tenga que ver con ese sentimiento precioso que hay adentro del corazón. Como vemos, hermanos, Dios ha dispuesto todo para que sus hijos vivamos en paz. Pero sabemos que lamentablemente no siempre es así. Es el versículo 2 que tenemos delante de nosotros también. La iglesia en Filipos tenía muchas cosas buenas, muchas cosas edificantes. Era una iglesia con visión misionera. Estaban viendo cómo ayudar, cómo apoyar al apóstol y a sus compañeros en todo. Pero en medio de todo eso tan lindo, había una discordia, había un desacuerdo entre dos hermanas, Evodia y Síntique. Era un conflicto personal que se había creado entre ellas. No sabemos cuál era el conflicto, Pablo no lo dice, no era necesario decirlo, el conflicto que había entre ellas, pero los conflictos y los desacuerdos vienen generalmente por esas obras de la carne que describe allí en Gálatas capítulo 5, por discusiones, por murmuraciones, por malos entendidos muchas veces, por celos, por rivalidades y otras cosas más que dice allí en Gálatas. Y es bueno, hermanos, que nosotros seamos conscientes que esas cosas no vienen de Dios. Que nosotros a veces tomamos cosas y manejamos cosas que no vienen de Dios. Tal era el caso de estas dos hermanas. Tenemos que tener cuidado con estas cosas. Lo que no viene de Dios no edifica, no hace bien, termina haciendo mucho daño. El problema de Evodia y Síntique no solo les afectaba a ellas, sino que afectaba a toda la iglesia. Era algo de público conocimiento. Todos sabían que en la relación de esas hermanas había un conflicto. Es que esas cosas no se pueden tapar, siempre es así. Cuando el relacionamiento es malo, cuando no hay paz, cuando no hay un mismo sentir, eso se trasluce. Por eso Pablo no buscó la forma privada de tratar este tema, ya que era un tema público. Era algo que toda la iglesia de Filipos estaba sintiendo y en alguna medida sufriendo también por causa de esa mala relación entre estas dos hermanas. Hermanos, tenemos que ser cuidadosos con esto. Me lo digo para mí, me lo tengo que repetir muchas veces. ¿Cómo me relaciono con mis hermanos? ¿Cómo hablo con ellos? ¿Qué impresión les estoy dando? ¿Estoy tratando de edificar, de pacificar, de bendecir o estoy tratando de agredir? ¿Qué estoy tratando de hacer? Los conflictos, hermanos, están en todas partes, pero Dios no los quiere en su iglesia. Tengamos eso claro. En todos lados hay conflictos. En la sociedad en que vivimos hay muchos conflictos, hay muchas dificultades, pero Dios no quiere que esos conflictos entren en su pueblo, en su iglesia, porque la iglesia es algo especial para Dios y Dios quiere lo mejor para ella. El apóstol Pablo encontró la manera más sencilla y eficaz de resolver este problema entre Evodia y Síntique. Y él le dice, ruego a Evodia y a Síntique
que sean de un mismo sentir en el Señor. No empezó a revolver los detalles del conflicto. A veces cuando hacemos eso es como revolver basura, que se hace más daño que bendición. Pero Pablo apuntó a corregir, a mejorar esa situación que estaban viviendo estas dos hermanas de una manera muy eficiente. Si bien era un problema que todos en la iglesia de Filipos conocían, por ese estado público que ya mencionamos, Pablo no comenzó con una reprensión para ellas, aunque tenía la autoridad para hacerla, pues él podía corregirlas de otra manera, pero recurrió a la gracia y al amor para corregir esto. Pablo usa, si se quiere, la manera más amable y delicada hacia estas dos hermanas, que las conocía muy bien y que estaban causando un problema en la iglesia allí en Corinto. Empieza diciéndoles, ruego. No dice les mando, les ordeno. No. Ruego, Evodia y Asíntique. Y con este ruego, Pablo lo que estaba haciendo era mostrarle el amor que él tenía por ellas. Estaba mostrando mucha ternura en este ruego a sus hermanas. Y sin duda que ese buen enfoque, ese buen comienzo, tocó de una manera especial los corazones de Evodia y Síntique. Les resultaba muy asombroso a ellas, muy sorprendente, que el gran apóstol las tratara de esa forma, rogándoles por amor. Qué lindo. Tenemos que aprender de Pablo eso también. Él no solo pide que haya un mismo sentir, sino que él lo está demostrando y lo está aplicando en lo que hace en relación a estas dos hermanas. Y Pablo, ¿qué es en definitiva lo que le ruega? Que sean de un mismo sentir. Que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Entendían Evodia y Síntique lo que Pablo les estaba diciendo? Sin duda. Sin lugar a dudas lo entendían, porque ellas habían vivido en esa experiencia de tener el mismo sentir entre ellas en otro tiempo, en el trabajo que estaban haciendo para el Señor. Cuando, como dice en el versículo siguiente, el versículo 3, cuando combatieron juntamente, Pablo dice, juntamente conmigo y otros hermanos, y nombra a varios hermanos, en la extensión del Evangelio en Filipos. Ellas estaban en buenas condiciones espirituales en ese comienzo, en ese tiempo, en ese servicio especial que un grupo de personas estaban haciendo en la ciudad de Filipos para que el Evangelio corriera y se extendiera por toda la ciudad. Seguramente Evodia y Síntique integraban aquel grupo de mujeres que estaban a la orilla del río, afuera de la ciudad, ¿se acuerdan? Cuando Pablo y sus compañeros fueron para evangelizar allí en Filipos, ellos fueron allí, salieron también porque sabían de la costumbre de aquellas mujeres piadosas que dejaban la ciudad, se iban a la orilla del río para orar a Dios. Y Pablo y sus compañeros, Pablo y Silas, seguramente estaba Timoteo también, posiblemente Lucas y algunos más, fueron también a aquel lugar y allí Pablo empezó a predicarles el Evangelio para que esas personas piadosas conocieran también al Señor Jesús como su Salvador personal. O sea que eran personas que conocían las cosas, Evodia y Síntique. No ignoraban, no estaban viviendo algo así medio especial por ignorancia, sino que se dejaron llevar en sus sentimientos y hicieron cosas que no debían hacer. Seguramente en
el apóstol en la enseñanza que después fue dando a la iglesia allí en Filipos, enfatizó también esta necesidad de que fueran todos de un mismo sentir. No lo dice expresamente, pero era el estilo del apóstol Pablo y seguramente lo estaba diciendo. Y no solo allí, sino que en otras ocasiones, y sobre todo en esta carta de Filipenses, este tema de tener un mismo sentir era algo que él venía enseñando, venía trabajando sobre eso y lo fue llevando hasta el punto de llegar al ejemplo precioso del Señor Jesús. En Filipenses 2:2 dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Miren, creo que vale la pena que leamos esto. Vamos a leer Filipenses 2, del 1 al 5, pensando en esto que estamos diciendo. Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Como en este versículo 2, palabra tras palabra va reafirmando la misma idea, de ser unánimes, de tener un mismo sentir, de sentir una misma cosa. Nada hagáis por contienda, nada hagáis por rivalidad. Estoy leyendo de memoria la versión del 60 y tengo de la 95. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esto le está diciendo a todos los filipenses. Y sin duda que estas palabras tenían que tocar el corazón de estas hermanas. En el capítulo 3 también Pablo les dice, así que todos los que somos perfectos, usa la expresión perfectos, en realidad quiere decir maduros, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Qué precioso. Cuánta enseñanza para la iglesia, cuánta enseñanza para Evodia y Síntique. Y cuánta enseñanza para nosotros. Porque lo lindo es que ahora esto no es para ellos ya pasó su tiempo, pero esto es todo para nosotros ahora en el tiempo presente. Estas hermanas reaccionaron positivamente y volvieron a tener un mismo sentir en el Señor, desechando el conflicto anterior, que no era del Señor. Los conflictos no son de Dios, los conflictos son del enemigo. Y nosotros, hermanos, aquí en Ituzaingó, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que cada uno personalmente buscar de desechar los conflictos, de no crear conflictos con los demás. Y si hay alguna cosa, el Señor es muy claro que debemos arreglar nuestras cosas entre nosotros antes de seguir adelante. Y que el Señor nos ayude en esto, ¿no? Porque por algo están estas cosas así tan marcadas en la palabra de Dios para darnos a nosotros esta enseñanza de desechar los conflictos, desechar aquello que hace mal a las relaciones entre hermanos y llenar nuestros corazones con esta paz de Dios y este sentir de aprecio, de valoración de nuestros hermanos, que era lo que Pablo estaba subrayando ahí muy fuertemente en esta carta a los filipenses. Ser todos de un mismo sentir. Ese es nuestro gran desafío, hermanos.
ser todos de un mismo sentir en cuanto a nuestros sentimientos interiores y cómo manifestamos eso hacia afuera, en nuestro relacionamiento con nuestros hermanos, que sean de la manera edificante, de la manera cariñosa, de la manera sabia y con gracia, como hizo el apóstol en este caso, que nos ayude a todos a cultivar ese sentir que debemos tener. Si la iglesia del Señor no tiene un mismo sentir, la iglesia no va a avanzar. Necesitamos tener este sentir en cuanto al relacionamiento entre nosotros, pero eso nos va a llevar a otras cosas, a sentir la obra del Señor como una responsabilidad de todos, como enseña la palabra. Porque algunos piensan, bueno, están los hermanos que predican, están los hermanos de la alabanza, están los hermanos de la escuela dominical, entonces yo me puedo quedar así. No, en la iglesia no hay lugar para los brazos cruzados. La palabra es muy clara, sobre todo en Romanos 12 y en 1 Corintios 12, donde habla del cuerpo, un cuerpo con muchos miembros, que es la iglesia, y que cada miembro de ese cuerpo tiene una función específica. Tenemos que saber cuál es esa función y cumplirla. Eso es lo que Dios quiere. Para eso el Espíritu Santo nos capacita a todos. No es que un hermano tiene todos los dones y otro hermano no tiene ningún don. Una hermana tiene todo y otra hermana no tiene nada. Eso no es la idea de la palabra de Dios. La palabra enfatiza que todos hemos recibido alguna gracia, algún don del Espíritu Santo para usarla, para manifestarla, para contribuir a la paz y a la mutua edificación entre nosotros los creyentes. Hermanos, yo quisiera terminar por acá con esta idea, que nos quede esta idea clara. ¿Qué espera el Señor de nuestros sentimientos y de nuestro relacionamiento con los hermanos? ¿Que seamos perfectos? No lo vamos a hacer hasta que estemos con el Señor. Pero lo que Él espera es que nuestros sentimientos estén controlados por nosotros, estén controlados por la palabra de Dios, estén controlados por el Espíritu Santo, de manera que sean de mutua edificación y que podamos de esa manera tener un mismo sentir en el Señor. Tener un mismo sentir es también tener claro la misión de la iglesia. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesús en lo que conocemos como la Gran Comisión? Tenemos que evangelizar, tenemos que enseñar la palabra. ¿Y cómo estamos cada uno de nosotros contribuyendo en esto? ¿Qué pensemos, hermanos? ¿Qué estoy haciendo yo para la evangelización? La evangelización de la gente que nos rodea y la evangelización de esta zona donde el Señor nos ha puesto. ¿Qué está haciendo cada uno de nosotros para eso? El Señor nos ha dado capacidad para que hagamos algo. No nos crucemos los brazos. Cuando la iglesia se reúne, bueno, es el momento de estar todos, porque la palabra dice que no dejemos de congregarnos. Y es una pena que muchas veces hay muchas sillas vacías, como hoy, por ejemplo, acá, y muchos hermanos quedaron en su casa pudiendo estar con nosotros. Precisamos tener ese sentir de responsabilidad, que la iglesia va a marchar bien, a funcionar como Dios quiere, con el aporte de todos nosotros, sin exclusión de nadie. Entonces no podemos negarle a los hermanos la bendición que Él quiere dar a su pueblo con nuestras ausencias. Nosotros tenemos que desechar todo aquello que le hace mal a nuestros hermanos y tener en nuestros corazones ese deseo ese sentir de amor hacia ellos y tener el mismo sentir en el Señor. El Señor Jesús
en el Evangelio de Juan, capítulo 13, dijo a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Escucharon bien, ¿no, hermanos? Que esto es fuerte para nosotros. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es ese mandamiento? Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. El Señor nos da el ejemplo y el Señor nos pide que sigamos el ejemplo de Él, amándonos unos a otros. Y es el versículo 34 y el 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor unos con otros. Nuestra primera predicación, hermanos, teniendo este sentir, este relacionamiento del buen trato unos con otros, este relacionamiento del amor, de comprendernos, de entendernos, de ayudarnos unos a otros, esa va a ser la primera predicación que va a ver la gente de afuera. Van a decir: mirad cómo se aman. Y necesitamos practicar estas cosas, hermanos. Es muy precioso. Amar a nuestros hermanos, difícil la medida, porque el Señor dijo: como yo os he amado. El amor del Señor Jesús, el más grande, el más sublime, ese amor de entrega, de sacrificio, de buscar a aquellos que estábamos perdidos. Bueno, nosotros tenemos que cultivar estos sentimientos preciosos en nuestros corazones. Y también será el testimonio para los que nos rodean. El Señor aseguró: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor unos por otros. Dejamos por acá. Queda el desafío para cada uno de nosotros. Esta palabra es para mí también, yo la necesito, pero es para cada uno. No pensemos en los demás. Esto es algo personal que cada uno de nosotros delante del Señor tiene que pensar y ver la gracia de Dios en su misericordia, dejándonos estas cosas preciosas escritas en su palabra para que nosotros podamos cambiar comportamientos y amoldarnos al deseo que Dios tiene de tener todos un mismo sentir, de tener un mismo propósito en el corazón y de juntos avanzar para la gloria del Señor. Que el Señor nos conceda como iglesia que pueda ser así, que podamos corregir cosas con amor y juntos avanzar para la gloria de Dios. Que así sea, hermanos.